Muy buenos días a todos y todas los presentes. A nombre de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, les damos la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias Los días de la gestión y el control. El presente ciclo de conferencias cuenta con la participación de profesionales internacionales de reconocida trayectoria, que disertarán sobre sus experiencias en temas sobre el rol del ciudadano, la protección a informantes, colectivos vulnerables y modelos de gestión pública. De esta manera, la Escuela Nacional de Control reafirma su compromiso con la formación, especialización y capacitación de los trabajadores del Sistema Nacional de Control, servidores y funcionarios públicos, así como la comunidad en general. A continuación, palabras de apertura del ciclo de conferencias Los días de la gestión y el control a cargo del señor director de la Escuela Nacional de Control, doctor Ricardo Salazar Chávez. Muchas gracias. Buenos días a todas las personas que participan en esta actividad académica. Buenos días, maestro Eber Omar Betanzos Torres. Dentro de la política educativa de la Contraloría General de la República del Perú, liderada por el señor Contralor Enrique Aguilar Surichaki, la Escuela Nacional de Control inicia la ejecución del ciclo de conferencias denominado Los días de la gestión y el control, que pretende ser un espacio de conocimiento y reflexión sobre temas directamente vinculados a la misión que cumplen la gestión pública y el control gubernamental en favor del desarrollo sostenible de la comunidad, a sabiendas que la gestión pública y el control gubernamental constituyen actividades de seres humanos en favor de seres humanos. Agradecemos y es un honor iniciar esta actividad con la disertación del reconocido maestro Eber Betanzos Torres y les damos a ustedes la bienvenida a quienes compartimos esta valiosa experiencia académica. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a todos ustedes. Agradecemos las palabras del señor director de la Escuela Nacional de Control, doctor Ricardo Salazar Chávez. Ahora iniciamos el presente ciclo de conferencias con la disertación El ciudadano frente a la administración pública, a través de la cual se pretende explicar el rol del ciudadano que se traduce en el papel activo de las personas en su relación con el Estado, relación que implica derechos, deberes y la posibilidad de participación en la toma de decisiones. Esta interacción busca garantizar servicios eficientes, transparencia y rendición de cuentas. Ello permitirá que la ciudadanía informada contribuya fortaleciendo la democracia y el control social sobre la gestión pública. Antes de dar inicio a esta actividad, les explicaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, las y los participantes podrán realizar preguntas o consultas en el chat de esta plataforma y estas se resolverán al finalizar la exposición. A continuación, iniciamos el ciclo de conferencias, Los días de la gestión y el control, con la disertación El ciudadano frente a la administración pública, a cargo del doctor Eber Omar Betanzos Torres. Indígena Dishazá, funcionario público, académico, catedrático y académico mexicano. Actualmente es titular de la Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la Federación. Ha desempeñado roles en el ámbito público como secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, subprocurador de Derechos Humanos en la Procuraduría General de la República y subsecretario de la Función Pública en el Poder Ejecutivo Federal. Es abogado, filósofo, economista, teólogo e informático. Cuenta con posgrados en diversas disciplinas como Derecho Constitucional, Derecho Penal Internacional, Teoría Crítica, Políticas Públicas y Auditoría. Doctorado en Derechos Humanos, en Historia, así como un postdoctorado en Gobernanza Pública. Además, como profesor enseña en universidades de México y del extranjero, y es autor de diversos libros, artículos y conferencias sobre derecho, ciencias sociales, humanidades, tecnología cívica y fiscalización, además de textos literarios. Por favor, doctor Betanzos, puede iniciar su ponencia. Buenos días, muchas gracias por esta muy amable presentación. Quiero iniciar este diálogo expresando mi sincero agradecimiento a las autoridades de la Contraloría General de la República, al señor Contralor, al doctor Aguilar. También quiero agradecer a la Escuela Nacional de Control, a su titular, al doctor Salazar, al doctor Galvez, que está aquí también presente, al equipo que hace posible
ese diálogo, tanto Nina como Juan, que pues han estado muy pendientes de que se pueda llevar a cabo de manera técnicamente apropiada en esta distancia, pero a la vez cercanía que permiten los medios digitales. Quiero expresar también que a todas las personas que se han unido a este diálogo, quiero dar las gracias por estar aquí presentes, enviarles desde México un saludo muy, muy afectuoso desde esta tierra mexicana que les quiere, que se une con Perú y que formamos parte de una hermosa misma cultura que es la cultura latinoamericana. Para mí es un privilegio, como he expresado, platicar con todos ustedes, platicar con el cuerpo de auditores de la Contraloría, poderles expresar mi reconocimiento por el trabajo que desarrollan con transparencia, con integridad, con eficiencia, por ser en la Escuela Nacional de Control y en el trabajo de auditoría, una auditoría modelo para muchos países latinoamericanos, que ven en la experiencia peruana muchos casos de éxito, cuestiones que es importante aprender y que nos ayudan a juntos construir valor y beneficio, el objetivo de las entidades fiscalizadoras superiores. Esta oportunidad me da el espacio para poder compartir reflexiones, para dialogar en torno a un tema trascendente para quienes vivimos en la sociedad. Es el ciudadano frente a la administración pública. Esto es importante porque es un espacio en el cual vamos a renovar nuestro compromiso con la vigilancia, con el fortalecimiento de la democracia y en todo aquello que nos une como una colectividad que vive en sociedad. En las democracias modernas, la relación que se ha tejido entre ciudadanía y administración pública se ha tejido con base en derechos, en responsabilidades y en controles mutuos. Si vamos al capítulo de las constituciones que hablan de los habitantes, pues sí, habla de los mexicanos, habla de los peruanos, de los colombianos, de los brasileños, y establece pues que todos nosotros, los que formamos parte de un grupo poblacional, tenemos una serie de derechos, pero a su vez responsabilidades. Cuando hay una determinada edad, esos derechos y responsabilidades se van a especificar y ahí entra la categoría de los ciudadanos, quienes ya van a colocarse no como un actor de carácter pasivo, sino como un agente que es capaz de exigir derechos. Estos parte, por supuesto, de los derechos humanos y dentro de eso una justicia en la gestión pública, eficacia y eficiencia, transparencia, rendición de cuentas, una ciudadanía de carácter activo y que por supuesto participa en los procesos democráticos en el entendido de, de que la democracia pues está concentrada en los órganos legislativos y en las autoridades electas. Hay otro efecto de la democracia que se da a través de los órganos judiciales en las autoridades que derivan de todo el argamaje de carácter legal que da pauta a un Estado. El ciudadano, en este contexto que he referido, es un actor de carácter activo, quien participa del oficio de lo público, que tiene esta característica, parto de este supuesto que voy a referir ahora, es un servidor público. Es alguien que, cuando se dice es un funcionario público. En ambos conceptos encontramos dos aspectos importantes a mencionar. Un funcionario público porque hace funcionar al Estado. Un servidor público porque está brindando a través del ejercicio del cargo público el colocarse en el cumplimiento de determinadas atribuciones de las cuales está investido legalmente para hacer que el Estado pueda tener operación y en ese contexto debe rendir cuentas de sus actos y de las decisiones que coloca ante la sociedad. Es por supuesto una tarea bastante delicada en el contexto de que de eso deriva que se cumplan los mandatos de la ley, tiene que ver con la garantía de legalidad que se garantiza desde los órganos legales, pero también para la persona, funcionario público que desarrolla las actividades, pues implica colocarse en una caja de cristal en donde todo lo que hace es observado. Ser funcionario público no es algo sencillo. Está uno sujeto a un marco legal que hay que cubrir en el marco de las atribuciones que uno tiene conferido y que va a implicar inclusive responsabilidades para el funcionario público. Pero también es colocar su actuar en el ojo público, en esa caja de cristal de la cual les comento, en donde los ciudadanos pueden conocer cuánto ganamos,
a dónde viajamos, cuáles son nuestros horarios de trabajo, cuáles son las estructuras jerárquicas de los órganos donde nosotros trabajamos, cuál es la interacción que tenemos, la obligación que tener entre los propios servidores públicos de nuestra institución con otras instituciones, pero también frente a la ciudadanía. Un ciudadano que acude ante una oficina de gobierno es alguien que busca servicios. Y en ese contexto, miren ustedes algo bien interesante, los servidores públicos ayudamos a que se viva en un estado de derecho dentro de las colectividades porque somos la primera ventanilla. Es como el ciudadano que va a acudir a reclamar un derecho, sea este de cualquier género, y encuentra en un servidor público esa primera ventanilla donde presenta su petición. Ahora bien, de esto que nosotros hacemos, estamos investidos, claro, les he referido en varios momentos atribuciones de carácter legal, responsabilidades por poderlo hacer, pero en esta situación, pues somos los recipiendarios de eso que es la coacción legítima. Si los mandatos de la autoridad no son obedecidos, podemos hacer uso de los instrumentos legales que tenemos a nuestro alcance para que eso ocurra. Incluye inclusive el posible uso de la fuerza pública. Incluye recursos públicos también para ejercer nuestros ministerios, para diseminar los recursos, para hacer que los planes y programas funcionen, que se construyan las escuelas, que los hospitales tengan medicamentos, que se alcancen los objetivos de las políticas públicas. Y ahí es donde se inserta la cuestión de la rendición de cuentas. La obligación que tenemos como autoridades para que los ciudadanos puedan tener información oportuna, puedan tener datos sobre en primer lugar, cuáles son sus derechos. En segundo lugar, qué es lo que estamos haciendo nosotros para garantizar ese derecho. Cómo ejercemos los mandatos que tenemos en la ley, los compromisos que se asumen en el contexto de las políticas públicas, que las políticas públicas, en el nombre que tienen, pues recuperan cuestiones de la agenda de gobierno, es decir, lo que los gobiernos quieren hacer durante una administración de tipo público y también lo que las comunidades les están demandando, los planes nacionales de desarrollo que presentan los ejecutivos cuando inician sus mandatos, sus planes de trabajo. En esas políticas públicas, claro que hay intereses e intenciones de que las cosas funcionen en el rumbo que uno lo tiene vislumbrado, pero esto puede no ser exitoso en la práctica. Y nosotros tenemos derecho a saber que eso no va pasando, pues para pedir que en diferentes contextos puedan ajustarse esas políticas o tomar decisiones respecto de un ejercicio de carácter democrático o, bueno, los procesos de rendición de cuentas que haya que ejercer. Por supuesto que cuando se trata de ejercicio de recursos públicos, esto tiene un componente aún mayor, porque tenemos que explicar cómo se ha ejercido el recurso, que éste ha cumplido sus propósitos y asumir pues las responsabilidades que implica esta labor de manejo de recursos públicos frente a la colectividad. Por supuesto, la ciudadanía va a ser uno de los actores que va a estar más interesado en conocer ello. En suma, lo que quiero referir es que un principio que va a garantizar que los actores de gobierno actúen con responsabilidad, con transparencia, ante aquellos sirven, ante aquellos a quienes se brinda un servicio, es la colectividad, no solo la que lo ha elegido, sino la colectividad en la cual ejerce un ámbito de atribuciones y es para los ciudadanos pues una posibilidad de que exijan cuentas a todos aquellos que desempeñan un papel en lo público, pero también en participar en la vigilancia de las acciones que desarrolla el gobierno. Ahí quiero manifestar que uno de los casos de éxito que se ha analizado en las entidades fiscalizadoras superiores es precisamente el de Perú. Perú ha avanzado mucho, como en ninguna otra AFS, en reforzar, en poner atención en que la ciudadanía sea parte de los públicos y los temas que le interesan a las CFS dentro del contexto del buen funcionamiento de los gobiernos y cómo hacer que las ciudadanías exijan cuentas, participen en la vigilancia de lo público, ayudan a corregir abusos, mejoren la gestión estatal, refuercen la confianza en las instituciones y de todas estas maneras ayuden a consolidar un pilar democrático en la rendición de cuentas. Esto lo menciono porque realizar el correcto desempeño de las funciones públicas, que implica el desarrollo de planes y programas en todo su ciclo de manera
exitosa, con eficacia y eficiencia, con un buen uso de los recursos públicos, va a implicar que quienes tomen decisiones sobre la gestión que tiene el Estado cumplan con el deber de explicar, en primer lugar, cómo se han ejercido sus actos de gobierno frente a la sociedad. Llegará posiblemente un momento donde esto haya que justificarlo. Y no se trata de una cuestión nueva, tanto en el caso de México como en el caso de Perú, y aquellos que vivieron en los reinos de ultramar españoles, pues recordarán que hay una figura que se llama los juicios de residencia, que es el antecedente más antiguo de las contralorías, en donde cuando terminaba una autoridad, sea un gobernador provincial, un capitán general, un virrey, a partir del siglo XVI se estableció un juicio en la colonia en donde antes de regresar a la metrópoli para efecto de que fuera nombrado para otro cargo o concluyera su mandato, se hiciera un juicio in situ para ver que sus cuentas eran claras. Y no fue menos de un virrey el que regresó encadenado a España por hacer mal uso de los recursos públicos. Cuando nuestros países se independizan, que es una cuestión muy afortunada porque, pues bueno, da origen a esta realidad latinoamericana, pues de inmediato se establecen en las constituciones mecanismos a través de los cuales se rindan cuentas. Y nuestras historias latinoamericanas dan cuenta de aspectos importantes en las cuales las entidades fiscalizadoras superiores de esos momentos, llamásense contadurías mayores, en algunos casos contralorías, auditorías en sus diferentes componentes, ayudan a que los gobiernos expliquen y justifiquen cómo han ejercido recursos públicos, cómo han desempeñado las tareas que lo tienen y además, una cosa adicional, cómo toman decisiones. Este es un aspecto que se ha podido desarrollar de manera más amplia en últimos tiempos. Cuando se habla de gobernanza, pues tiene que ver con cómo los gobiernos van calibrando decisiones en función de las circunstancias en las que opera una política pública, pero en las cuales hay que explicar las decisiones. En la administración pública, cuando uno lo estudia de manera teórica, inclusive hay una materia que tiene una amplia extensión que se llama teoría de la toma de decisiones, cómo los actores toman decisiones de tipo racional. Y esa es una cuestión importante. Todas las decisiones que se toman desde el gobierno son racionales. Dicen, bueno, no todas, porque algunas se desarrollan desde la política, pero cuando uno piensa en que tienen un sustento normativo y recordamos la propia concepción de la palabra ley en la idea romano-canónica que se desarrolla en Occidente, pues vemos, es una orientación racional dirigida al bien común por quien tiene a su cargo la comunidad. Es una orientación racional, es decir, tuvo que tener un propósito y un fin, marcado quizá por una norma suprema, principios de justicia y equidad, marcado quizá por una coyuntura de carácter político, que también puede pasar, pero es racional. Todas están enfocadas a un bien común. La colectividad tiene un interés, al menos en la perspectiva de quien desarrolla esta toma de decisiones, de que va a ser para construir una mejor sociedad. No puede ser de otra manera. Son decisiones que hay que tomar en ese contexto y en la cual pues hay que también valorar de manera constante cuáles son los resultados que se han obtenido, que pueden ser resultados positivos o resultados negativos. No todas las medidas que se toman desde el gobierno tienen los éxitos que se esperaba que tuviesen. Eso es algo real. Y vamos a poner un ejemplo en la práctica. En el punto de un diálogo de orden académico como estos, les quiero pedir que me den la confianza de hacer esta referencia. En las crisis económicas que viven nuestros países en los años 80, desde el Banco Mundial y desde otras instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional, incluso los bancos interamericanos de desarrollo, se quiso mostrar a los países latinoamericanos que la receta de todas sus crisis se encontraba en algo que llamaron el consenso de Washington. Y en ese consenso de Washington se establecieron una serie de medidas que, entre otras cosas, estaban dirigidos a un modelo altamente privatizador, donde le decían al Estado, Estado, tú eres un mal administrador, vende, vende, vende. Claro que las potencias no hacían eso, ellas conservaban empresas públicas, pero aquí nos decían, vende todo, privatiza todo.
Los estudios económicos que se han realizado en estos tiempos, de los 30 años que se aplicó esa medida, pues lo que indican son resultados malos o desastrosos, depende de cada país. Entonces eso quiere decir que esa política pública no era buena. Y los estados van paulatinamente recuperando su campo a una medida, un consenso que se pensó de manera general, y por eso uso este ejemplo del consenso de Washington, que cambiaría nuestra realidad. Pero la práctica mostró que eso no era así. Y solo una ciudadanía de carácter activo que denunciaba de manera constante este tipo de cuestiones es la que hacía que se pudiera reflexionar. Ahí recuerdo al auditor del Superior de la Federación de México, quien les manda un saludo y quien está pues muy contento de poder tener este diálogo con la Contraloría de Perú, el auditor David Rogelio Colmenares, que ha escrito en diferentes espacios históricos sobre estos consensos que se desarrollan desde la política pública y que pueden calibrarse, por ejemplo, a través de las auditorías de desempeño. El papel de las auditorías de desempeño para hacer que los procesos de transparencia que se desarrollan desde una auditoría en donde pueden pues conocerse los ciclos y los objetivos que pretende alcanzar una instancia de gobierno al implementar una acción, una política pública, un servicio, un programa social, puede traducirse en una buena práctica si es acompañada de un proceso de auditoría que ayude a calibrarlo. Eso es hacer gobernanza. En muchos países, debo referir también que hay una práctica positiva que se llama transparencia activa. Es una obligación legal para las administraciones públicas para que éstas pongan a la luz de la ciudadanía las cuestiones que está desarrollando en el ejercicio de su ministerio. Hay instituciones, por ejemplo, que han abierto o como es el caso de Perú, que publican en el diario oficial las comisiones internacionales que desarrollan los funcionarios. Hay otras que lo que hacen es publican sus manuales detallados de sueldos y salarios de los servidores públicos para que todo el mundo sepa cómo se compone lo que nosotros ganamos. Hay otras que publican los currículums completos, unas por mandato legal, otros sin mandato legal, de cómo se toman las decisiones en los gobiernos, que publican las minutas de sus instancias directivas y todas estas medidas de transparencia activa que pues se han venido recuperando en las legislaciones en materia de transparencia van a ayudar a que la ciudadanía en primer lugar pueda tener información y con base en esa información ayude a mejorar la gestión pública, porque permita medir y publicar resultados, porque identifique áreas de mejora en las políticas públicas, que nos ayude en la administración pública a evaluarnos y autoevaluarnos, a ajustar los rumbos, a legitimar, a incentivar la participación. Una ciudadanía que se acerca a las contralorías, que las visita, que sabe quiénes son sus autoridades, cómo se están cumpliendo los propósitos y las tareas que tienen las entidades fiscalizadoras superiores, encuentra grandes vías de oportunidad para encontrarse como y mostrarse como situaciones relevantes en el servicio público y en ese contexto pues también fortalece su independencia, porque en la medida en que las ciudadanías conozcan a las CFS podrán defenderlas. Ha habido algunas olas en algunos países, México dentro de ellos, que han derivado en los últimos 5 años en la extinción de instituciones, de órganos constitucionales autónomos que se consideraban hasta hace una década parte esencial del Estado mexicano. Y sin entrar en discusiones de tipo político, una de las cosas que pienso que lo ha motivado consiste en que la ciudadanía no conocía a sus instituciones. Si no conoce a sus instituciones, no puede tener una valoración objetiva sobre su trabajo, pero tampoco puede defenderla. Instituciones que son muy valiosas para la colectividad no va a dejar que desaparezcan, porque forman parte de tareas que necesita que existan para que la ciudadanía se sienta pues legitimada y con una voz representada para poder exigir cuentas a los gobiernos, al servicio público y participar de manera informada y activa en los debates de carácter público. Quiero mencionar en este punto que he referido también la importancia de la confianza pública. En muchos diálogos se dice, es que tenemos que restaurar la confianza pública. Yo no, la verdad, no creo que la ciudadanía tenga más o menos confianza de la que siempre tiene frente al Estado. A mí me gusta la historia y no he encontrado un texto de la historia donde encuentre que no existe la misma percepción de aparente desconfianza en sus instituciones públicas, sino más bien lo que hay
son impresiones de falta de comunicación a partir de lo que está haciendo o lo que está realizando un gobierno. No es que no confíe en eso, puede perder su legitimidad, eso es cierto, son otro tipo de factores, pero en la forma en la cual está desarrollando su trabajo, saben que son las instituciones que tienen y en este punto, pues lo que hay pues es apertura y responsabilidad que va a incrementar su legitimidad si se conocen cómo funciona. Claro que en todas las regiones del mundo hay momentos en los cuales ante la incertidumbre, ante situaciones económicas difíciles, puede mostrarse de manera palpable momentos en los cuales hay desconfianza a todo, no solamente a las autoridades, desconfianza en la fortaleza de la economía, desconfianza al futuro, qué es lo que va a ocurrir, las cosas que preocupan a las personas, las encuestas que se desarrollan a nivel mundial son lo que marcan en estos puntos y la rendición de cuentas lo que ayuda es a mostrar bases reales de si esas confianzas o desconfianzas que se tienen o se encuentran engarzadas en puntos objetivamente acreditables. Hay muchas situaciones en las cuales lo que hay más bien es desinformación. Y el labor de las CFS implica y lleva a mostrar que las cosas no son como se manifiestan y sobre todo pues ante sociedades en donde lo que hay es información, prevenir riesgos. Y dentro de esos riesgos, antes de entrar a la corrupción, que ese es uno de los mandatos que tenemos como EFS, yo quiero agregar uno adicional, que es a la desinformación. Y para esto quiero referir una estadística reciente que leí hace un par de semanas. El 17% de las búsquedas que se han desarrollado en todo el mundo durante este año ya no acuden a los sitios de Internet eh, en donde viene la información, sino ese 17% va a utilizar gestores de inteligencia artificial para conocer información. Si yo quiero preguntar qué es la Escuela Nacional de Control, voy a entrar a mi buscador que yo utilice, a lo mejor es Google, a lo mejor es Chrome, que todos tienen asistentes digitales, voy a poner Escuela Nacional de Control y me va a dar, o Auditoría Superior de la Federación, me va a dar unas líneas de qué es, pero ya no va a ir a nuestro sitio. Antes, lo que hacíamos nosotros es entrábamos, veíamos el link de la Auditoría Superior de la Federación, la Contraloría, le dábamos el clic y a lo mejor ahí nos íbamos a ver quiénes somos, nuestra historia, nuestra visión. En otro caso, a lo mejor íbamos al Wikipedia. Ahora ya no está ocurriendo eso. Cuando son las inteligencias artificiales quienes lo están realizando, podemos pensar de que ahí hay cierto parámetro de recopilación de información de nuestras propias páginas. Y entonces cambia el enfoque de nuestras bases de datos y decimos, además de ser leídos por operadores humanos, seremos leídos por lenguajes de programación. Pero ¿qué pasa si en campañas de desinformación otros generan estos sitios y motores de ayuda para hablar de nosotros y para hablar desinformadamente de lo que nosotros hacemos? Puede generar un riesgo. Y eso pues llevará pues a problemas de carácter amplio dentro de los gobiernos. Les quiero decir, por ejemplo, el efecto que puede tener la desinformación en la ciudadanía. Voy a ponerles un caso que ocurrió en México hace un poquito más de una década, en donde un congreso de carácter local con un diario oficial de la federación, un diario oficial estatal, perdón, periódico local, en el cual se manifestaba que el Congreso había aprobado una deuda pública que era falso, aprobó una deuda inmensa y millonaria para una entidad federativa con un documento falso. El poder de la desinformación puede ser sumamente amplio. Y en este caso, las CFS, pues debemos ser muy cuidadosas en que nuestros reportes de auditoría, pues cuenten con todos los elementos para brindar información a la ciudadanía y la ciudadanía puede ejercer de manera correcta y apropiada sus derechos. Esto va a tener un efecto además positivo en la prevención para la corrupción. La publicación, la generación de información detallada, la certeza y calidad de nuestras auditorías, lo que ayudará a contar es que existan no solamente elementos suficientes para poder ejercer los mandatos legales cuando esos ocurran en los supuestos de posibles desvíos,
o indicaciones que ayuden a ajustar las normas para cerrar las brechas a posibles espacios de corrupción, pero también brindará a la ciudadanía desde las investigaciones periodísticas que se desarrollen, desde el propio impulso que los ciudadanos pueden realizar ante las entidades fiscalizadoras superiores para proponer que se ejerza una atribución de carácter legal relacionada con la auditoría motivada desde la ciudadanía. Y ahí quiero poner el caso de México. En México hay un supuesto de carácter legal en la cual los ciudadanos pueden dirigir una petición ante la Auditoría Superior de la Federación para que desarrolle actividades en el marco de su competencia ante evidencias pues muy claras y evidentes de corrupción, cosa que también pueden presentar los legisladores al ser los primeros que están en contacto con los ciudadanos. Quiero reforzar que la rendición de cuentas va a conectar transparencia, participación y responsabilidad. Son 3 elementos que van a estar engarzados en una línea de trabajo común: transparencia, participación, responsabilidad. Y esto va a plantear procesos de diálogo, interrelación entre las autoridades. Vamos a informar cómo funciona el gobierno. Los ciudadanos podrán conocer cómo está operando el Estado, evaluarán los resultados, los retroalimentarán, tendrán una gestión cercana al Estado. La Contraloría y la Auditoría, las entidades fiscalizadoras, serán facilitadores de este proceso. Y en ese contexto, como decía Loman, el Estado podrá autorregularse. ¿Cómo se autorregula? A través de la participación de los ciudadanos, a través de la labor de los legisladores, de sus órganos de control, que son esenciales para los países. Cuando vemos los que están agrupados en el INTOSAI, no falta un país de los reconocidos por Naciones Unidas que no tenga una entidad fiscalizadora superior. Y eso pues es una muestra de lo que se plantea en términos de valor y beneficio de carácter pues consensual por toda la comunidad mundial, de cómo la labor que desarrollamos nosotros empodera a todos los actores, al ciudadano, frente a la administración, porque el derecho de acceso a la información les permite activar mecanismos de control, empodera a los legisladores, pues le exige a las contralorías que las cuentas que desarrolle puedan tener el cumplimiento de los mandatos que la Constitución y las leyes que lo regulan lo establezcan, pero también hace posible que se solicite información, que se soliciten datos, documentos, explicaciones al Estado. Quiero referir en este abordaje, ya para dirigirnos a la parte final de este diálogo, la participación ciudadana y el control social. Además de la transparencia, la participación de la ciudadanía, que muchas veces es denominada también Contraloría Social, es un elemento importante en la rendición de cuentas de los estados democráticos. México no es el único país que ha establecido Contralorías Sociales, lo han hecho otras entidades fiscalizadoras, otras naciones. Y ahí lo que se busca es que ésta se desarrolle ya de manera individual, ya de manera organizada, pero a través de un involucramiento en la observación, la supervisión, la denuncia, el seguimiento de las acciones del desempeño de planes y programas del gobierno. Se señala en diferentes foros que la participación ciudadana va a formar parte de la rendición de cuentas para fortalecer el control democrático del poder. Y esto lo refiere en el contexto de que es un gobierno abierto, es un gobierno en donde los ciudadanos son parte activa de la vigilancia, de los mecanismos formales de control que participan dentro de una colectividad al insertarse en marcos legales que lo regulan. El concepto de Contraloría Social, en el caso mexicano, por hablarles de esta experiencia del norte de América, tiene sustento en una ley general de desarrollo social en donde se manifiesta que los beneficiarios de los programas públicos pueden, al organizarse, verificar que se han cumplido metas de los programas y que hay una correcta aplicación de recursos públicos. Esto les permite que soliciten información a las autoridades, que vigilen que los recursos están aplicados correctamente, que haya informes sobre el desempeño de los programas, que se puedan presentar ante las entidades fiscalizadoras posibles denuncias ante posibles irregularidades que haya,
y se fomente de esta forma una coadyuvancia amplia y directa para prevenir actos de corrupción y para sancionar actos ilegales. Aquí quiero también subrayar la cuestión del enfoque preventivo de la fiscalización. Es muy importante que las entidades fiscalizadoras superiores tengamos presencia de que nuestra tarea es eminentemente preventiva. Eso es lo que permite que el puente no se suspenda y siga construyéndose. Es lo que permite que un aeropuerto pueda llevar conectividad y los fines para los cuales está planteado a una comunidad. La prevención es lo que ayuda a que los hospitales funcionen de manera apropiada. Si pensamos en las sanciones y en los ejemplos que he colocado, pues el puente no se construyó, el aeropuerto quedó en obra negra, el hospital quedó sin ser acondicionado. Si solo tenemos un enfoque sancionador, porque estaríamos paralizando en cierto sentido el desempeño de la obra a partir de que nosotros identificamos irregularidades. En cambio, si llegamos con un enfoque preventivo, nosotros estamos indicando posibles áreas débiles en los ámbitos de control del desarrollo de una obra o de una política pública que necesitan fortalecerse para que el programa sea exitoso, para que funcione. Y ahí es donde particularmente los ciudadanos son vigilantes del cumplimiento de que eso ocurra, porque son los que están ahí, los que pueden ver de manera directa que esto está funcionando de manera apropiada. Nuestras instituciones nunca van a tener el personal suficiente para poder hacer una revisión constante, permanente, en tiempo real de lo que está ocurriendo en la implementación de las acciones de gobierno. La SF tiene 2.500 colaboradores para un país en el último censo de 132 millones de habitantes. En este momento yo creo que debemos andar por los 145, porque pues es un censo más antiguo. Pues imagínense, es absolutamente insuficiente poderlo desarrollar y con 2.500 municipios, más de 600 de usos y costumbres en comunidades de alta marginalidad. Es muy, muy difícil que eso pueda realizarse. En el caso del Perú, pues pasa lo mismo. Es una geografía muy bendita para nuestras tierras, pero al mismo tiempo, pues muy desafiante, ¿no? La Contraloría Social nos ayuda a que eso ocurra. Ahí nos abre otra pauta también muy importante que quiero referir en cómo podemos maximizar el impacto de las revisiones que nosotros hacemos a través de estos mecanismos. Quiero poner otro ejemplo que implica cómo potenciamos nuestros resultados. Un programa asistencial del Estado mexicano, la pensión para adultos mayores, tiene un universo de 84.500 localidades en donde se dispersan recursos. La cobertura social de todos estos porcentajes que estoy refiriendo, hay 1.020 que tienen Contraloría Social, imagínense. De 85.000, solo 1.000 tienen Contraloría Social. El porcentaje que se reporta en estos términos es del 1.2%. Quiere decir que el resto no tiene este acompañamiento, se desarrolla en otros mecanismos que nosotros podemos desarrollar desde la Auditoría Superior de la Federación, haciendo uso de los algoritmos que tenemos, de las metodologías para realizar tareas de auditoría, pero terminan limitándose a muestras. En cambio, pues en la Contraloría Social, pues las personas están allá, pueden observarlo, pueden verlo, y los comités que se establezcan ayudan a conformar redes que auxilien en estas tareas. Sin embargo, hay un desafío que ha vivido en diferentes momentos la Contraloría de Perú, también México, que es la capacitación. La capacitación que empieza por los funcionarios públicos. Estadísticas de México. Los presidentes municipales duraban antes de una reforma que hubo, pero que va a ajustarse, 3 años en su mandato. Las estadísticas de funcionarios municipales implican que cada 3 años cambia el 90% de los funcionarios municipales. En 3 años un funcionario aprendió a dispersar recursos públicos, pero en 3 años se fue y hay que volver otra vez a capacitar. Los ciudadanos no se van, no nos vamos, estamos en los municipios. Nosotros podemos ayudar inclusive a capacitar a esos funcionarios en cómo se distribuyen fondos y programas que están dirigidos a las comunidades.
porque como funcionan en el caso al menos de México, la forma en la que se recuperan recursos públicos es, si yo te otorgué municipio, voy a poner un ejemplo, 1,000 millones de pesos, tú no los dispersaste de manera apropiada, estoy poniendo un ejemplo muy grande, no son necesariamente los que reciben los municipios, y no lo acreditaste, a la siguiente cuenta pública, que es al siguiente presupuesto, vas a tenerme que regresar 1,000 millones de pesos. Y entonces, esos 1,000 millones que a lo mejor yo no los acredité bien, no los desvié, simplemente pues no supe cómo hacerlo, van a implicar los 1,000 que me van a cobrar en esta gestión que va a problemar mi administración y todo el año que voy a perder tratando de explicar que los otros 1,000 sí los ejercí de una manera apropiada. Puede ser que haga eso sentido en función de los órganos fiscalizadores y yo no tenga observaciones, pero dejé a mi comunidad, a mi municipio, durante un año sin recursos públicos por una falta de capacitación en cómo acreditar el buen uso de los recursos en los controles que establece en los órganos fiscalizadores. Y eso hace que la labor de las Contralorías Sociales se convierta también en un franco aliado de los municipios y de las comunidades que integran nuestros estados. Otra cuestión, esa es muy importante tomarla en consideración, es tener presente que cuando se hace Contraloría Social, cuando se trabaja con la ciudadanía, siempre existe la posibilidad de que éstas puedan tener una politización del trabajo que realizan. Las organizaciones civiles pueden politizarse. No es una cuestión de la que pues debamos espantarnos, es algo que ocurre, es algo que forma parte de la propia colectividad. Un sindicato en sí mismo, que es una figura pues muy loada en el derecho laboral, no deja de ser una institución de carácter político y es una institución apropiada, más bien es cómo trabajamos con esas organizaciones de Contraloría Social que pueden politizarse. ¿Cómo hacemos nosotros para brindar información, para trabajar con ellos? Son tareas, por supuesto, no sencillas, que no tienen respuestas inmediatas para poder plantear y que todas van a especializarse en función de los actores que van a trabajar y que van a participar. Pero en todo ello, un punto positivo sí va a haber. Y eso consistirá en que va a establecer espacios para el cuestionamiento, para la queja, para las denuncias, para la representación ciudadana. Y ahí pues el trabajo que se puede desarrollar con ellas y en la labor que se brinda en los canales de comunicación que tienen las entidades fiscalizadoras superiores y su contacto con la prensa. Recientemente la OLACEF ha estado trabajando en todo un manual de comunicación de las FS para ver cómo abrimos nuestro trabajo hacia los medios de comunicación y que nos conozcan más, que conozcan de manera responsable lo que nosotros realizamos, porque muchas veces lo que hay es desinformación. Y quiero citar otro caso de México. La Auditoría Superior de la Federación lo que presenta cada cuenta pública son observaciones. Las observaciones son ultramillonarias y son observaciones porque no se acreditó de manera completa el ejercicio de recursos públicos, pero no necesariamente son desvíos ni actos de corrupción. Y en la prensa, durante muchos años, ese monto que eran observaciones eran referidos en los medios como si hubieran sido desvíos, como si hubieran sido actos de corrupción, y no lo eran necesariamente. ¿Cuál es el problema de eso? En que genera expectativas en la sociedad, porque es si un órgano fiscalizador identificó desvíos por 50,000 millones de pesos, según la nota de la prensa, es al año siguiente, ¿qué pasó con esos 50,000 que identificó que habían desviado? Cuando sale la entidad y dice, no, pues que ya se acreditaron 49,000. Ah, pues entonces las entidades fiscalizadoras aparecen como omisas. Y eso no es así, es un tema de comunicación. Hay que ser cuidadosos en que es un proceso fiscalizador en donde hay un principio desde las constituciones, que es el principio de presunción de inocencia, y en ese principio, pues partimos de que todos hicieron bien su trabajo, nada más tienen que acreditarlo y que demostrarlo, es lo único que ocurre, ¿no? En su traslape hacia el derecho administrativo. Cierro mi diálogo y mi participación enfatizando la cuestión de la ciudadanía y la lucha contra la corrupción. Y ahí es donde yo estoy consciente
de que independientemente de ese riesgo que las organizaciones de la sociedad civil podrían politizarse, tienen un aspecto altamente positivo en el contexto de que ayudan a las comunidades, ayudan a los estados a que se combata la corrupción, porque son elementos de denuncia. Todos los especialistas en los temas de corrupción indican en sus diferentes clasificadores de que podemos hablar de la gran corrupción y de la pequeña corrupción. La gran corrupción son los casos paradigmáticos en los cuales existe algo que genera una ofensa en una colectividad. No tiene que ver con los montos, tiene que ver con determinados sucesos que para una cultura, para una población, son altamente ofensivos como un acto de corrupción. Y ahí la denuncia que realizan las contralorías sociales, la ciudadanía, pues resulta capital. La labor que plantean las entidades fiscalizadoras superiores resulta capital para que ello pues pueda coordinar los esfuerzos que se desarrollan por parte de la ciudadanía en estas denuncias que realiza y que puedan tener parámetros objetivos. La detección y la denuncia de posibles actos de corrupción debe estar aparejado de elementos comparables y calificables cuantitativa y cualitativamente a partir de bases objetivas. Y ahí es donde entran las entidades fiscalizadoras superiores que ayudan a que esto pues pueda tener bases y sustentos sostenidos en ley. Quiero referirles que la Auditoría Superior de la Federación de México estableció un sistema de participación ciudadana en línea. Es una plataforma en la cual se reciben reportes de posibles irregularidades, en donde pues está abierto a servidores públicos, a particulares, a empresas, a cualquier ciudadano. Y este canal ayuda para que la auditoría no solo desarrolle, dependiendo de la evidencia que se proporcione, investigaciones específicas, sino también para conformar su plan anual de auditorías. En México, la fiscalización tiene un principio que se llama anualidad. Solo se puede auditar lo que la auditoría cada año publica que va a auditar. Puede hacer ajustes en el año a partir de una serie de requisitos que pide la ley, pero es lo que está indicado en la ley y ese es un principio de seguridad jurídica. No puedo auditar lo que se me ocurre. ¿Y cómo hago para que eso no deje de tener un sustento? Bueno, realizo una serie de análisis en los cuales está presente la ciudadanía que me indica que puede haber, a partir del un número o hechos específicos de un posible desvío de recursos en determinadas obras, la necesidad de que vaya a una auditoría o por la magnitud de la obra o la importancia para la comunidad, deba desarrollarse una auditoría que acompañe esa política pública, esa obra que se está desarrollando, esa cuestión de infraestructura para que cumpla sus propósitos y sus fines. Estas herramientas nos ayudan a que haya más ojos en el combate contra la corrupción y que podamos ser más eficaces en esta tarea. Quiero terminar este diálogo hablando de experiencias comparadas y buenas prácticas. En esta parte lo he dejado al final porque quiero hacer un reconocimiento a la Contraloría General de la República respecto de cómo ha venido trabajando la cuestión de la interacción entre ciudadanía, participación de las FS, el control y la rendición de cuentas, por ejemplo, a través del programa de monitores ciudadanos de control. También lo ha hecho en los diferentes foros que organiza para tratar estos temas, las supervisiones de las obras públicas, este término de las veedurías, entiendo que así se llaman, en donde pues se revisan adquisiciones y usos de recursos públicos, en donde pues verifican que se cumplan las normas, que haya uso correcto de los recursos y que ha podido movilizar a miles de personas, y digo miles porque la estadística que vi tenía casi 4,000 monitores ciudadanos que están activos, que participan, que realizaron 70,000 veedurías en el 2023 y que pues ha sido una buena práctica que ha interesado a la propia OLACEF en ver cómo puede formarse y capacitarse y mantenerse activa en un sistema la presencia ciudadana vigilante en todo aquel lugar en donde se ejerzan recursos públicos. La experiencia peruana es un caso de éxito, sin duda alguna, y que ha inspirado, por ejemplo, la guía ciudadana que publicó la ASF en lenguaje claro de qué es lo que hace nuestra institución en el trabajo
con la ciudadanía y en cómo hacer que los hallazgos sean más comprendidos por parte de las colectividades que integran una comunidad. Termino mi diálogo hablando de que las políticas de prevención, de detección, de sanción de corrupción desde las EFS ayudan a generar ciudadanías más certeras de que los gobiernos están dirigidas a que sus comunidades cumplan sus fines y sus propósitos dirigidos al bien común, a que las comunidades en las cuales nosotros vivimos, y utilizo el término comunidades porque hablo desde el gobierno, desde lo local, que se va a proyectar hacia lo federal, en que no haya espacios de impunidad, que haya independencia, que haya profesionalismo, de que nuestras comunidades se caractericen por ser sociedades enfocadas al desarrollo, que solo lo pueden hacer si hay sustentabilidad, si hay buen uso de recursos públicos, que se satisfacen las necesidades colectivas, que se generan bienes comunes, que se garantizan los derechos, es decir, se vive un real y verdadero Estado de Derecho y de derechos humanos, que es el Estado que construimos todos. Con esto termino mi diálogo, dándoles las gracias por este espacio que me han hecho favor de brindar. Gracias. Agradecemos al doctor Eber Omar Betanzos Torres por su interesante ponencia y a continuación damos pase a las preguntas del público. Tenemos una pregunta que indica lo siguiente. ¿Cuán importante es la intervención de las entidades fiscalizadoras superiores en la administración pública? Me parece que es esencial. Es esencial, y digo esencial porque es la que permite garantizar que el Estado guarda buena salud en el desarrollo del cumplimiento de sus propósitos y sus objetivos. Quiero utilizar esta analogía. Es como el médico de los estados, que indica que se están cumpliendo los propósitos de sus planes y programas, que se está garantizando desarrollo, que los recursos públicos los está ejerciendo de manera apropiada. Y digo es el médico porque le da la receta, no le da la autopsia. El Estado sigue vivo, le da las recetas para que se corrija y para que viva bien. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta que dice lo siguiente. ¿Qué papel juega la educación cívica en fortalecer la relación entre el ciudadano y la administración pública? Miren, justamente ayer en una reunión en una entidad en el norte del país, conversaba con un secretario local de la importancia de la formación cívica para los estados. Durante alrededor de 15 años en México desapareció la materia de educación cívica, dejó de impartirse. Y conversábamos que nosotros en las generaciones que nos formamos, la materia de educación cívica pues era parte básica de nuestra formación porque indicaba pues deberes, responsabilidades, obligaciones que tenemos como ciudadanos y esa reactivación que al menos ha ocurrido en México de las materias de formación de cultura cívica resultan importantes porque en primer lugar le hacen al ciudadano comprender que forma parte de un Estado que le cobra impuestos, sí, pero que al mismo tiempo le garantiza servicios públicos. Pero que si esos servicios públicos no están funcionando, esa misma posición de ciudadano le da los elementos para que vaya y denuncie que no están funcionando, que reclame, pero a su vez que sepa que hay una institución que se encarga por su propia naturaleza de revisar que eso que él está recibiendo como servicio público y que está demandando esté funcionando de suyo. Y eso es lo que hacen las FS. Es el organismo que ayuda a que eso funcione. Si hay ciudadanías más informadas, nuestro trabajo será más sencillo, más fácil, tendrá mayores alcances, dependiendo de cada supuesto que se esté analizando, para que tengamos mejores colectividades. Muchísimas gracias, doctor Betanzos. Doctor Salazar, ¿usted quería hacer alguna pregunta también? Doctor Betanzos, en primer lugar, además de felicitarlo por la extraordinaria
disertación, quisiera hacerle una pregunta. Si fuera tan amable de comentarnos sobre la base de la experiencia que nos comparte en la relación entre entidades públicas y comunidad, y específicamente también entre entidades fiscalizadoras y comunidad, ¿qué es lo que usted prevé respecto del uso de la inteligencia artificial a efectos de que las entidades fiscalizadoras superiores o las entidades públicas en general puedan ganar esa legitimidad que se requiere en la comunidad a través de la comunicación de sus actividades o la realización de algunas acciones en interacción con la comunidad? ¿Qué es lo que prevé, digamos, usted al respecto? ¿O qué líneas debieran trabajarse inicialmente para lograr ese espacio de legitimidad? Mire, mm, yo propongo una solución de entrada muy sencilla, muy viable para que las EFS implementen ahora y ahora sí que estén en la dinámica de comunicación que cada vez está creciendo más en esta sociedad que usa como una herramienta constante la inteligencia artificial. Podría hablarles de diferentes estadísticas de cómo va creciendo en el mundo, pero si nosotros en los portales de Internet de nuestras páginas de entidades fiscalizadoras pusiéramos un pequeño motor de preguntas y respuestas con uso de inteligencia artificial que se nutriera solo de nuestra base de datos, sería muy sencillo consultar información. ¿Y por qué refiero esto? Porque cuando entramos a nuestras páginas no dejan de ser demasiado técnicas. Está toda la información, el reporte de auditoría, los directorios de los servidores públicos, planes y programas. Pero si nosotros al entrar en la página tenemos un pequeño asistente con inteligencia artificial, que son comerciales, no les estoy diciendo nada fuera del mundo, desarrollos de nosotros, que revise nuestras propias bases de datos acotado hacia esos puntos y que pueda responderle de manera directa, es acercar a un lenguaje de sistema de ayuda, digamos que bastante informado sobre el trabajo que nosotros estamos realizando. Si quisiera yo preguntarle a un chat con inteligencia artificial, dígame usted el programa de auditorías 2022 de la Contraloría General de la República del Perú, y ya me va a mandar el archivo o el link. Ya me evité entrar y consultar muchas horas de páginas para poderlo encontrar. Creo que esa es una manera muy rápida que nos ayudaría a tener información y a que dé información verdadera y no invente, sino que se nutra de nuestras bases de datos. Otro más amplio, que ese creo que es el punto que viene a nosotros, es hacer uso de esas herramientas de manera asertivo en el trabajo de nuestros auditores. Ese es un punto que me parece sumamente delicado, porque yo digo, si los estudiantes lo están usando para hacer tareas, veía una estadística que me espantó en México. El 30% de los estudiantes que usan inteligencia artificial en México, en estadística de este año, una breve encuesta, manifiesta que el 100% de la actividad se le encargaron a una inteligencia artificial. Es decir, de los que usan inteligencias artificiales, el 30%, el 100% lo está haciendo la inteligencia artificial. Lo que me preocupa de las generaciones que lo usan, ¿no?, es el trabajo de los auditores. ¿Para dónde vamos a usar nosotros estas herramientas? Para generar códigos de referencia, para simplificar nuestro trabajo, porque hoy ya le podemos encargar un reporte de auditoría. Yo ya he tenido diálogos con auditores que dicen que ahí experimentan sus reportes de auditoría. No está mal, nada más es que sí y que no, para evitar ese tipo de reportes. Con eso generaremos cuestiones más sólidas. A lo mejor nos ayudan a generar versiones en lenguaje ciudadano. Eso puede ser algo muy bueno, porque resumir un reporte de auditoría no conozco en detalle los de Perú, pero los de México son inmensos. Entonces puede generarnos versiones muy rápidas, muy rápido. Para eso puede usarse. Vi una pregunta que me llamó mucho la atención, no sé si me permiten hacer uso ahorita que estaba platicando, que abrí el chat, en donde decía qué importante es hablar en el lenguaje, ¿no? Y les quiero desviar un poquito del tema para platicarles algo que hace un momento platicaba con el doctor Salazar respecto del lenguaje, y tenía que ver con los peruanismos y los mexicanismos y los quechuanismos y nahuatlismos. Y les voy a decir lo siguiente. Cuando pensamos en la lengua castellana,
la lengua castellana se formó, que después dio origen a nuestro español, que es un español muy nuestro, un español muy latinoamericano, a partir de una necesidad de comunicar. Y eso obedece a que antes de que el castellano fuera declarado como una lengua general en los reinos de Castilla y León, ahí, bueno, viene lo que después será el español, en este momento no podemos hablar de español, fue porque antes todos los decretos de gobierno estaban en latín y se cobraban impuestos en latín y nadie le entendía. Y esa es la verdad. Y entonces dicen, pues vamos, si la lengua que hablan, pues es el castellano, vamos a hacerlo en castellano. En el caso de nuestros pueblos, pues eso pues ya es un español latinoamericano, pero hay que reconocer que nosotros vivimos lenguas nativas, lenguas indígenas. ¿Cómo nos comunicamos con comunidades que no hablan necesariamente, o quizá lo hablan, pero no tienen el mismo grado de comprensión de un informe de auditoría en una lengua indígena si no lo referimos y decimos en esa lengua? Y lleva a otro diálogo adicional cuando se decía, ¿cómo se alfabetiza? ¿Se alfabetiza en español o se alfabetiza en lengua indígena? Ese es un debate que en México duró 100 años y 100 años sumió al país en el analfabetismo porque se intentó enseñar en castellano cuando se hablaba en la lengua indígena. Fue hasta principios del siglo XX cuando se cambió el modelo y se empezó a alfabetizar en lengua indígena. Ya que sabían lengua indígena, ya podían alfabetizarse en el español, pero antes de que eso ocurriera no podía pasar. Y eso lo que hace es que nosotros, creo, podemos encontrar uso en estas inteligencias para traducir versiones de nuestros reportes de auditoría con cierto grado de semejanza a las lenguas indígenas para que ellos pues puedan componerlo en el lenguaje. Y lleva otro punto adicional, el lenguaje ciudadano. Los ciudadanos pues no conocen términos de carácter legal. En México, si yo les hablo de responsabilidades administrativas graves, dirán, ¿qué son las responsabilidades administrativas graves, no? ¿O qué son las responsabilidades administrativas no graves? Independientemente que es una distinción muy particular en México, y no tiene un sentido de fondo, sino simplemente de catálogo normativo. Quien no conoce la legislación mexicana, pues, y si es un ciudadano, pues va a encontrar más problemas para entender a qué se refiere ese término, ¿no? Y eso pues implicará que tenga que haber consensos dentro de la lengua de qué es lo que debemos referir, pero todos son muy apropiados. Entonces, si podemos decirlo en el pueblo de su idioma, en la comunidad, es algo que pues les ayudará bastante a que puedan conocerlo. Y es algo bueno. Eh, quiero pues pensar que nuestro interés es comunicarnos en el lenguaje de la gente, porque ellos pues son los que deben pues leer nuestros reportes. Gracias. Gracias, muy interesante. Doctor José Gálvez, usted también tenía unas consultas, unas preguntas. Creo que Doctor Gálvez, disculpe, su micro está apagado. Ya, ahora sí. Le decía aquí al doctor Betanzos, ¿no? Porque es importante generar una actitud conducente, no solamente a controlar, sino a hacer pedagogía con el ciudadano. O sea, a enseñarle cuál es la razón de justamente aplicar estos mecanismos de control, ¿no? Que tenga, pues, derecho a la información previamente, ¿no? Antes que se controle, ¿no? sí, yo creo que eso es algo muy importante. Y miren, cuando pienso en las instituciones como la Escuela Nacional de Control, en algún momento de mi vida académica, bueno, desde mi vida académica en una escuela de administración pública del Estado mexicano, eh, hace 4 años tuvimos un debate de si lo más importante era enseñarle primero a la gente qué es el Estado y cómo funciona el Estado, antes de exigir cualquier otra cuestión en la formación de capacidades específicas. Primero tenemos que dar un curso de inducción del Estado para que sepan cómo se distribuyen, cuáles son sus funciones, sus obligaciones, sus atribuciones, pero de manera gratuita. Y comenzamos a impartir un curso gratuito con constancia y todo dirigido pues a la comunidad para que puedan conocer cómo funciona el Estado. Ese es un punto importante, es una pedagogía. Ya después que conocieron cómo funciona el Estado, vamos al siguiente punto, que son qué es el control externo.
y cuáles son las oportunidades que tiene el control externo. Y son cursos gratuitos con su constancia y su certificado que se da, que este tipo de plataformas permiten, porque nos ayudan a tener ciudadanías altamente informadas. Y quiero manifestarles una experiencia exitosa, que es desde una escuela del ámbito electoral. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México se ha enfocado en capacitar de manera especializada al público en materia electoral. Tiene una maestría en Derecho Constitucional Electoral, que cuando me dieron los números de inscritos yo quedé francamente impactado. Abrieron 250 cupos, abrieron a 500 cupos, una maestría con reconocimiento gratuito para todos aquellos que lo cursen. En 15 minutos llenó su matrícula a nivel nacional de 500 cupos para una maestría en Derecho Constitucional Electoral. 15 minutos. ¿Qué otra escuela tiene capacidad de tener tal interés en formar pues, quienes van a acudir al foro, en este caso, a litigar en materia electoral, pero en el caso nuestro, a formarse en cuestiones de auditoría? Veremos qué materias y qué actividades, por supuesto, no pueden ser todas, pero eso nos ayudaría a tener, para quienes nos interesa que conozcan las labores de auditoría, pues mejores capacidades. Y lleva a una cuestión adicional que justamente es el número del Nature de esta semana, que dice cuál es el papel de las universidades. La conclusión de toda esa publicación es que hoy las universidades lo que deben formar, o lo que están llamadas a pensar, es que ya no se buscan necesariamente especialidades, maestrías y doctorados, sino habilidades. Habilidades. Y en este caso, cuando hablamos de el control, pues hay una habilidad que es la rendición de cuentas, y creo que ahí tenemos un gran ámbito, porque son formaciones pequeñas, muy focalizadas y que nos permiten hacer pedagogía. Estos cursos, sin duda alguna, ayudan a que todos reflexionemos, pensemos, discrepemos, que esa es una cuestión esencial, hay que discrepar de las ideas, es algo bueno, ¿no? A mí cuando me rechazan un artículo indexado en alguna publicación que genero, pues me siento muy contento porque está generando diálogo, está generando oposición a las ideas que uno plantea, ¿no? Cuando hay consenso también se siente muy bonito, pero ambas son positivas. Gracias. Agradecemos, sí, muchas gracias. Agradecemos al público también por sus preguntas, al doctor Eber Omar Betanzos Torres por compartir sus conocimientos y su experiencia. Y a continuación, las palabras de cierre por parte del señor subdirector de posgrado y servicios académicos de la Escuela Nacional de Control, doctor José Francisco Gálvez Montero. Perfecto. Ya, ahora sí. Bueno, en primer lugar, amigo Betanzos, quiero manifestarle el agradecimiento por parte de la escuela de haber acogido justamente nuestra invitación y dar inicio a este ciclo de conferencias que no solamente colaboradores de esta entidad, sino también público en general, finalmente se ha podido pues registrar, ¿no? El tema termina siendo bastante dinámico, en mi opinión, y bastante actual, sobre todo porque el tema es que las sociedades van variando, ¿no? Entonces, ¿de qué manera? Pues se tienen que crear nuevos mecanismos, ¿no? Pero la idea es hacer que estos mecanismos sean eficaces, ¿no? Entonces, por ahí viene también un poco mi pregunta, ¿no? El tema de hablar, pues, con el lenguaje del pueblo, ¿no? Que el pueblo sepa, por ejemplo, por qué tiene que pagar impuestos, ¿no? Y bueno, una realidad similar a México, nosotros tenemos, pues, 47 familias lingüísticas, ¿no? Y estamos hablando de 1.350 comunidades que viven tanto en la zona de sierra, ceja de selva y selva, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a ellos, ¿no? Cómo hacerlos, como usted mencionaba, partícipes de esta Contraloría Social, ¿no? Sobre todo porque en el Perú tenemos 27 programas sociales, ¿no? Que más o menos representan 10.000 millones de soles. Entonces, la idea es que el beneficiario también sepa que esa ayuda, en su momento, si bien es cierto, será temporal, pero la idea es que esa ayuda finalmente llegue a ellos, ¿no? Entonces, ¿de qué manera? Pues si bien el Estado, a través de sus auditores, a través de sus autoridades, puede tener un acercamiento, también es importante conocer, bueno, qué piensa el ciudadano, ¿está satisfecho de la manera como se están asignando estos recursos?
Porque hay un punto que me ha parecido clave en su disertación. No siempre estamos informados, ¿no? A veces el gran problema es que la desinformación termina pues generando un ambiente de incertidumbre, ¿no? Porque, bueno, no se han utilizado todos los medios. Y si bien en este momento estamos haciendo uso de este medio virtual, habría que pensar que este medio virtual, sí, o sea, nadie puede dudar su alcance, pero el gran tema es que no en todo el territorio tenemos llegada, ¿no? Por cuestiones geográficas o de otra índole, ¿no? Entonces, eso nos permite también un poco cómo vamos dosificando este control, ¿no? Y de acuerdo a su experiencia, como se ha hecho lectura también de su hoja de vida, pues usted es no solamente experto en la función que desempeña, sino sus comentarios nos invitan a reflexionar porque son análisis transversales, ¿no? Es decir, no me quedo solamente en el derecho, sino que usted también nos comenta de manera casuística las situaciones por las cuales se ha detectado y cuándo, pues, en su momento la autoridad ha actuado, de qué manera lo hizo, ¿no? Nuevamente, le reitero a usted el agradecimiento por esta acogida y, pues, que tenga buen día. Muchas gracias. Gracias, gracias por todo. Y quisiera nada más despedirme pidiendo un favor. Si luego me pueden regalar las preguntas, me gustaría contestar todas y mandarlas en respuesta para quienes amablemente lo plantearon en el chat. Gracias por este espacio. Un saludo al auditor Colmenares. Un saludo al señor Contralor de la Nación de la República de Perú. Gracias. Gracias a Muchas usted. gracias y por favor, podemos hacer una fotografía Gusto. oficial de este primer ciclo de esta primera conferencia, ¿no? En el marco de los días de la gestión y el control. Por favor, si podemos mirar a la cámara, ¿no? 2 y 3. Muchísimas Gracias. gracias a todos por participar, a los estudiantes de la Escuela Nacional de Control, servidores públicos y participantes en general que nos han acompañado hoy. Muchas gracias, doctor Betanzos. De Gracias. esta manera hemos concluido la presente actividad académica. Buenas tardes. Estén bien. Gracias, un honor. Gracias, doctor. Igualmente. Un fuerte abrazo.